amigos y amigas. Hoy en el patio del hospital ocurrió algo que hizo que tanto Hwa-I-Ka como Hung se quedaran sin aliento. Mientras Hwa-I-Ka paseaba con Tony en brazos, de repente, aparecieron dos agentes de policía. Sin rodeos, caminaron directo hacia la madre de Hung y dijeron una frase que heló la sangre de todos los presentes. Señora Nguyen Thi Hung, necesitamos que colabore con una investigación relacionada con un préstamo. Todo el patio quedó en absoluto silencio. Hwa-I-Ka se paralizó. Hung corrió hacia Joe completamente desconcertado. Y la madre de Hung se puso pálida con las manos temblando sin poder controlarlas. ¿Será esto una orden de detención? ¿La madre de Hung realmente está involucrada en algún préstamo misterioso? ¿O todo esto solo es un malentendido aterrador? Quédate hasta el final del video para descubrir toda la verdad. Y si esta es la primera vez que visitas el canal, no olvides dar like y suscribirte para no perderte las próximas historias. Hwa-I-Ka estaba sentada en una silla de metal junto al macizo de plantas con Tony en brazos. Las manitas del niño agarraban fuerte la camisa de su madre. Estaba un poco cansado después de la sesión de terapia. En la frente de Hwa-I-Ka aún había gotas de sudor. Intentaba mostrarse tranquila, pero quien la mirara con atención podía notar el cansancio en sus ojos. A pocos metros la madre de Hung estaba bajo la sombra del pasillo observando a los dos. Llevaba una bolsa de fruta, pensaba visitar a Tony, pero no sabía cómo empezar la conversación. Se quedó allí unos minutos esperando el momento adecuado. De repente se escucharon pasos firmes sobre el suelo de baldosas fuertes y serios. Dos agentes de policía entraron desde la puerta principal y avanzaron directo hacia el patio. Al principio nadie les prestó atención. Pero cuando se detuvieron justo frente a la madre de Hung, algunas personas empezaron a mirar. Uno de los agentes habló primero, la señora Nguyen Thi Hung. Hwa-I-Ka y todos los que estaban cerca miraron hacia ella. La madre de Hung se sobresaltó y dio un pequeño paso atrás. Sí, soy yo. ¿Pasa algo? El segundo agente abrió una libreta. Su tono era amable pero firme. Queremos verificar un asunto relacionado un préstamo de 30 millones en la financiera Min Fat. La persona que aparece como titular se llama Nguyen Thi Hung, con el mismo nombre, la misma dirección y casi el mismo número de teléfono que usted. Todo el patio pareció quedar suspendido por un instante. La bolsa de fruta casi se le cayó de las manos. Un préstamo, yo no pedí nada. ¿Para qué necesitaría ese dinero?, dijo con la voz temblorosa. Hwa-I-Ka escuchó todo. El corazón le dio un vuelco. Tony, apoyado en su hombro, también levantó la cabeza al sentir la tensión. El agente abrió un documento. Tenemos imágenes de la cámara de la tienda, los papeles firmados. La firma se parece mucho a la suya. Por eso venimos a hablar con usted. No fui yo no firmé nada, no entiendo qué está pasando, la voz se le quebró. Las manos de la madre de Hung empezaron a temblar. Temblaban tanto que incluso Hwa-I-Ka podía verlo desde lejos. Hung salió corriendo del pasillo al escuchar que la gente murmuraba. La policía está hablando con la mamá de alguien. Señor, ¿qué ocurre? Mi madre no ha hecho nada, dijo Hung con la voz cargada de preocupación. El agente levantó la mano para calmarlo. No es nada grave, solo estamos verificando la información. Alguien usó los datos de su madre para pedir un préstamo. No estamos diciendo que ella sea responsable, solo necesitamos su colaboración para aclararlo. Al oír eso, la madre de Hung retrocedió un poco y apoyó la espalda en la pared. El sudor le resbalaba por las sienes. Parecía como si el mundo entero girara a su alrededor y ella solo pudiera aferrarse al vacío. Hwa-I-Ka se levantó pero no se atrevió a acercarse. Solo pudo mirar sintiendo un nudo en el pecho. Una ola de compasión le recorrió el cuerpo. Esa mujer que siempre se mostraba fuerte y dura, ahora temblaba delante de todos. El agente continuó.
Necesitamos que confirme que la persona del video no es usted. No se preocupe, usted no ha hecho nada, pero alguien usó su nombre. Su voz era suave, pero seguía siendo profesional. Hua-I-Ka tragó saliva. Vio que las manos de la madre de Hung temblaban tanto que ni siquiera podía sostener los documentos que el agente le ofrecía. Fue entonces cuando ella se dio cuenta, ya no veía a la suegra Koho Tinch. Solo veía a una mujer mayor atrapada en una situación demasiado grande para ella. Cuando el agente añadió, solo estamos verificando, no vamos a arrestarla ni retenerla. El rostro de la madre de Hung se relajó un poco, aunque sus ojos seguían llenos de confusión. Los ojos de Hua-I-Ka también se suavizaron. Nunca antes la había visto así. Y por primera vez su corazón se ablandó hacia aquella mujer. Se habilitó una sala de consulta temporal cerca del patio del hospital. La policía invitó a la madre de Hung a pasar para hablar en privado. Hung entró con ella mientras Hua-I-Ka se quedó afuera con Tony con el corazón apretado como si llevara una piedra encima. La puerta se cerró suavemente, pero la tensión se sintió como si acabara de cerrarse de golpe. Dentro, el agente explicó cada detalle. Hace 2 días una mujer fue a la financiera Min Fat, dio el nombre de Nguyen Thi Hung, la misma dirección que la suya y un número de teléfono que solo cambia en el último dígito. Esa persona firmó los documentos y se llevó 30 millones en efectivo. Mostró la pantalla de su teléfono. Esta es la imagen de la cámara de seguridad. Tanto Hung como su madre miraron fijamente. En el video aparecía una mujer de unos 50 años delgada, con una camisa marrón y un sombrero que le cubría parte del rostro. Tenía el cabello recogido en un moño bajo muy parecido al de la madre de Hung, y la manera de caminar también era similar. Ella se quedó blanca. «No soy yo, no soy yo». El agente asintió. «Lo sabemos, por eso venimos a confirmar la identidad». Hung, indignado, preguntó, ¿de dónde sacaron información tan parecida? Puede haber sido por documentos extraviados o por alguien que conoce bien sus datos, respondió el agente. Esa frase hizo que las manos de la madre de Hung se enfriaran al instante. Alguien conocía sus datos, ¿quién y por qué haría eso? El investigador continuó, tranquila, solo estamos verificando. Usted no es responsable de este préstamo. Aún así, ella seguía temblando. Tomó el documento que le entregaron, una copia escaneada de la firma de la persona que se hizo pasar por ella. La firma estaba imitada con un pequeño desvío, pero para alguien de fuera parecía prácticamente igual. «Dios mío, esta persona firmó igual que yo», murmuró. Hung puso una mano sobre su hombro. «Mamá no hizo nada. Mamá, cálmate». El agente la miró con un tono más suave. ¿Alguna vez perdió documentos personales? ¿Perder? Creo que el año pasado se me perdió una copia cuando hacía un trámite de la casa, respondió tratando de recordar. Entonces, es posible que alguien la haya encontrado y usado sus datos. Ella se sentó como si se le hubiera apagado todo por dentro. Durante años había sido una mujer que resolvía todo sola sin depender de nadie. Fuerte, terca, firme. Pero ese día todo eso se tambaleó. Afuera, Hua-I-Ka miraba la puerta de la sala de consulta inquieta. Tony jugaba con sus cordones, pero de vez en cuando miraba a su madre. «Papá», preguntó con una voz débil. «Papá está ayudando a la abuela», respondió suavemente Hua-I-Ka. Cada minuto que pasaba, ella sentía más compasión por la madre de Hung. Compasión porque la habían malentendido. Compasión porque estaba asustada y temblando. Compasión porque tuvo que enfrentar a la policía en medio de tanta gente. Uno de los agentes salió. Ella está bien, solo un poco asustada. Hua-I-Ka se levantó enseguida y se inclinó para agradecer. Dentro de la sala, el investigador dijo la última frase. «Puede estar tranquila. No sospechamos de usted. No vamos a retenerla. La persona del video no es usted. Con su colaboración es suficiente». Al escucharlo, la madre de Hung soltó un suspiro profundo como si le hubieran quitado un gran peso del pecho. Hung exhaló también y le frotó la espalda.
Y por primera vez en toda la conversación, ella dijo en voz baja, pero ¿quién hizo eso? ¿Por qué usó mi nombre yo? Si yo no le he hecho daño a nadie. El agente respondió con calma, seguiremos investigando. Usted no debe preocuparse por responsabilidad alguna. Cuando la madre de Hung salió de la sala, la mirada de Hoaika fue directa hacia ella. Y entonces lo vio con claridad. Una mujer que siempre había sido fuerte. Ahora salía con las piernas ligeramente inestables, los hombros caídos, la mano apretando con fuerza la bolsa como si temiera perderla. El corazón de Hoaika se encogió de golpe. Era una compasión profunda. Un sentimiento que nunca antes había tenido hacia su suegra. Cuando la policía se fue, el patio del hospital recuperó el silencio tenso de momentos antes. La madre de Hung salió de la sala de consulta con la mirada todavía llena de desconcierto. Caminó despacio hacia el banco bajo el árbol de flamboyán, donde Hoaika y Tony estaban sentados. Todo su cuerpo parecía agotado, pero aún así intentaba mantener la compostura para no mostrar su fragilidad. Pero Hoaika lo vio todo. En cuanto la madre de Hung se sentó en el banco de piedra, soltó un suspiro profundo como si dejara caer todo el peso que había tenido sobre el pecho. Sus manos apoyadas en las rodillas estaban tan tensas que se le ponían blancas. Hoaika se levantó, abrazó a Tony y se acercó con una voz suave. Ya está. La policía dijo que usted no tiene nada que ver. La madre de Hung no levantó la cabeza. Con una voz apenas audible respondió. Pero, ¿quién es esa persona? ¿Por qué usó mi nombre? ¿Por qué tan cerca del hospital? ¿Quién haría algo así? Hoaika se sentó a su lado. Nunca la había visto tan vulnerable. No era la fragilidad propia de la edad, sino la herida de sentirse acusada por algo que no hizo, de quedar atrapada en un problema ajeno. Ella puso una mano en su hombro. No piense demasiado, Si usted no hizo nada, nadie puede hacerle daño. La madre de Hung giró lentamente la cabeza hacia Hoaika. Sus ojos ya no tenían aquella dureza ni la incomodidad de antes. En su lugar había una mirada que pedía protección. Yo tengo miedo. Nunca me había llamado la policía. Estas cosas no las entiendo, dijo con un hilo de voz. Hoaika asintió con ternura, con lo entiendo, Tony levantó la cabeza en ese momento y miró a su abuela con sus ojos claros. Extendió su manita y tocó suavemente la mano de ella. Ese gesto tan pequeño bastó para que la madre de Hung se quedara sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tony, la abuela está bien, susurró acariciándole el cabello. Hoaika vio cómo en ese instante el corazón de la madre de Hung se ablandaba de verdad. En medio del viento del patio del hospital, los tres se sentaron juntos como una verdadera familia, sin la distancia de suegra y nuera, sin los malentendidos que había entre ellas. Solo quedaban compasión, comprensión y el deseo de protegerse mutuamente. Hung llegó corriendo y se agachó al lado de su madre. De verdad está bien. Ella asintió aunque la voz le temblaba. Estoy bien, pero estoy cansada. Hoaika la tomó del brazo. Vamos adentro a descansar. Yo la acompaño. Por primera vez la madre de Hung no se resistió, no se apartó, no levantó barreras. Solo dijo suavemente, sí, llévame. Tony apoyó la cara en el hombro de su madre, pero sus ojos seguían mirando a la abuela como si aún estuviera preocupado por ella. Hoaika ayudó a la madre de Hung a levantarse. Las dos caminaron despacio, pero ya no había esa distancia incómoda. Ya no había ese espacio frío entre ellas. Bajo la luz del atardecer que caía sobre el patio del hospital, las siluetas de las tres personas, una mujer mayor, una madre joven embarazada y un niño inocente, avanzaron hacia el pasillo. Una imagen llena de emoción. Una familia empezando a sanar. Un corazón endurecido con los años comenzando a suavizarse. Y una relación que parecía imposible de reparar.
empezaba a reescribirse a partir de cosas muy pequeñas, tan pequeñas como limpiar el sudor de alguien, como tomar una mano, como una frase suave. Vamos adentro con... Cuando la policía se marchó, el patio del hospital recuperó ese silencio espeso que queda después de un susto grande, un silencio que no es tranquilo, sino uno que parece seguir presionando el pecho de quienes aún no entienden lo que acaba de pasar. La madre de Hung salió de la sala de consulta con pasos lentos, como si cada uno le costara más de lo normal. En sus ojos quedaba el rastro de la confusión y del miedo. Caminó despacio hacia el banco bajo el flamboyán, donde Hwa-I-Ka estaba sentada con Tony. Aunque intentaba mantener la espalda recta, su cuerpo transmitía el cansancio de alguien que había sostenido demasiado peso durante demasiado tiempo. Hwa-I-Ka lo percibió en el mismo segundo en que la vio acercarse. Reconoció la forma en que la madre de Hung apretaba los labios, la tensión en los dedos, el temblor apenas visible en los hombros. Lo entendió todo sin necesidad de una palabra. En cuanto se sentó la madre de Hung, soltó un suspiro largo, pesado, un suspiro que dolió solo con escucharlo. Sus manos quedaron sobre las rodillas apretando tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Hwa-I-Ka se levantó, ajustó a Tony en sus brazos y se acercó. Ya está. La policía dijo que usted no tiene nada que ver. La madre de Hung no levantó la cabeza. Pero, ¿quién es esa persona? ¿Por qué usó mi nombre? ¿Por qué tan cerca del hospital? ¿Quién haría algo así? Era una voz rota, distinta a cualquier tono que Hwa-I-Ka hubiera escuchado antes. No era enojo, tampoco orgullo. Era miedo, miedo real. Hwa-I-Ka se sentó junto a ella. Nunca había visto a la madre de Hung así. No era fragilidad física, era la fragilidad de verse envuelta en algo que no podía controlar, de ser confundida con algo injusto. Le puso una mano en el hombro. De verdad, usted no hizo nada malo, no tiene por qué temer. La madre de Hung giró la cabeza con lentitud. Sus ojos ya no tenían el filo duro de antes. Había en ellos una vulnerabilidad que sorprendió a Hwa-I-Ka. Yo tengo miedo. Nunca me había llamado la policía. Nunca. Yo no sé cómo funcionan estas cosas. Hwa-I-Ka asintió con suavidad. Lo sé, está bien sentirse así. ¿De verdad? Tony, que escuchaba sin entender, levantó la cabeza y estiró su manita para tocar la mano de su abuela. Ese gesto pequeño le quebró la voz a la madre de Hung. ¡Tony! La abuela está bien, susurró acariciándole el pelo. En los ojos de Hwa-I-Ka apareció algo que no había sentido antes, una compasión profunda hacia la mujer con la que tantas veces había chocado. En ese momento ya no veía a la suegra difícil. Veía a una mujer mayor asustada, confundida, intentando mantenerse firme para no dar problemas. Los tres permanecieron allí unos segundos unidos por un silencio que no pesaba sino que unía. Por primera vez parecían una familia real. Hung llegó corriendo y se agachó junto a ellas. ¿Está bien? Ella asintió, aunque su voz sonaba débil. Estoy bien, solo cansada. Hwa-I-Ka sostuvo suavemente su brazo. Vamos adentro. ¿Yo la acompaño? Sí. Por primera vez la madre de Hung no puso distancia, no se negó, no impuso ese muro que siempre había existido entre ellas. Sí, llévame, dijo simplemente. Tony apoyó la cabeza en el hombro de su madre, pero seguía mirando a su abuela como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Hwa-I-Ka ayudó a la madre de Hung a levantarse. Esta vez no hubo rigidez, no hubo incomodidad. Caminaron lado a lado despacio, pero con una cercanía que nunca antes había existido. A medida que avanzaban hacia el pasillo del hospital, la luz del atardecer caía sobre ellos, dibujando sus sombras en el piso. La imagen era simple pero conmovedora. Una mujer mayor que intentaba recomponerse. Una mujer joven embarazada sosteniéndola. Y un niño pequeño abrazado al pecho de su madre. Una imagen que hablaba de unión. Una imagen que hablaba de un corazón endurecido que empezaba a suavizarse. Una relación complicada que estaba encontrando un nuevo camino.
Cuando llegaron al pasillo, la madre de Hung se detuvo un momento para recobrar el aire. «¿Ka? Gracias», murmuró. Huayca se sorprendió. Era la primera vez que la escuchaba agradecerle algo. «No tiene que agradecerme, somos familia». La palabra familia hizo que los ojos de la madre de Hung se humedecieran otra vez. Apretó el borde de su bolsa con las manos temblorosas. «Durante muchos años, yo pensé que tenía que hacerlo todo sola, que si pedía ayuda, significaba que era débil. Pedir ayuda no es debilidad», respondió Huayca con calma. La madre de Hung respiró hondo. «Hoy, cuando la policía me llamó, yo de verdad pensé que algo malo iba a pasarme. ¿Y tú? Estabas ahí». Huayca la sostuvo un poco más fuerte. «Siempre voy a estar. Caminaron otro tramo del pasillo en silencio, pero ya no era un silencio tenso, era un silencio de entendimiento. Cuando llegaron a la zona de descanso, Hung los alcanzó. «Si quiere, yo le traigo un poco de agua». «Hung, hoy tú y Ka». Ella sonrió débilmente. «Me ayudaron más de lo que imaginan». Se sentó lentamente, respirando más tranquila. Huayca observó cómo la expresión de la madre de Hung cambiaba, cómo su rostro parecía menos rígido, cómo sus hombros caían en relajación. Era como si por primera vez en mucho tiempo se permitiera descansar en alguien más. Tony se acercó gateando un poco y apoyó su cabeza en la pierna de la abuela. La madre de Hung bajó la mano y acarició su cabello. Se le escapó una lágrima silenciosa. No era tristeza, era alivio, era gratitud, era sentirse cuidada incluso cuando no lo esperaba. En ese instante, Huayca lo entendió. A veces lo que cambia una relación no son las grandes palabras, sino los gestos pequeños casi invisibles. Un «con la acompaño», un «me no está sola», un niño que extiende su mano sin saber de problemas ni miedos. La vida de alguna manera estaba uniendo lo que estaba roto, y lo hacía desde lo más simple.